Hola, buen día. Mi nombre es Rodrigo Nicolás Vargas y en el siguiente video voy a estar presentando un caso clínico imagenológico de Fardit. El área a tratar es el de neumonología. Para dar comienzo, nos encontramos con una paciente de 22 años que acude a la guardia por un registro febril asociado a mialgias, sin síntomas respiratorios, gastrointestinales u urinarios, con un examen físico normal. Como antecedentes personales, es una mujer de 22 años con un antecedente de hipotiroidismo por el cual se encuentra en tratamiento con levotiroxina 100 microgramos día. Negó otros antecedentes de jerarquía. Como primeros estudios complementarios se decidió la realización de una RX de tórax frente y perfil con un laboratorio. En esta diapositiva podemos observar la radiografía de tórax posterior anterior en incidencias frente y perfil que se la realizó a la paciente, y en ella visualizamos la presencia de radioopacidades afectando los segmentos posterobasales de ambos campos pulmonares. Ante los hallazgos en la radiografía, se decide realizar una tomografía computada de alta resolución de tórax sin contraste. En esta diapositiva se pueden visualizar algunos cortes axiales en ventana pulmonar, en donde se puede apreciar la presencia de un infiltrado intersticial con patrón en vidrio despulido, asociado a algunas áreas de engrosamientos septales que se encuentran afectando ambas bases pulmonares. Frente al cuadro clínico presentado y a los hallazgos en la tomografía de tórax, se interpretó el caso como un cuadro de neumopatía. Como la paciente no presentaba factores de riesgo, se decidió su tratamiento ambulatorio con antibiótico terapia, medidas de sostén, reposo y pautas de alarma. A las 72 horas, la paciente vuelve a la guardia, esta vez por un cuadro de disnea de clase funcional 4 con requerimiento de oxígeno de aproximadamente 6 horas de evolución, asociado a registro febril de 38 grados y cefalea. Ante este nuevo panorama, se decide realizar una nueva RX de tórax, que es la que estamos visualizando en esta diapositiva. Por la condición de la paciente en ese momento, se realizó una incidencia antero-posterior con equipo rodante, y en la radiografía se puede visualizar un velamiento de ambos campos pulmonares, y además impresiona visualizarse un borramiento de ambos senos costofrénicos. Nuevamente, ante los resultados obtenidos en la radiografía, se decide repetir la tomografía de tórax. En esta diapositiva podemos visualizar cortes axiales en ventana pulmonar de dicho estudio, en donde se puede apreciar el compromiso de ambos campos pulmonares por un infiltrado intersticio velar difuso, extendido de vértice a base, que se intercala con áreas consolidativas con broncogramas aéreos, engrosamientos septales y bronquiectasias reactivas. Además, también se visualiza un derrame pleural severo bilateral. Se decide interpretar el caso de la paciente de manera inicial como un síndrome de estrés respiratorio del adulto, y como conducta inicial se ingresa a la paciente a la unidad de terapia intensiva para un tratamiento de soporte vital. Además, se realizaron múltiples estudios complementarios para hallar la causa del distrés, entre ellos un panel viral. Dicho panel viral arroja como resultado una IgM positiva para hantavirus. Así que con este hallazgo y las pruebas imagenológicas se establece el diagnóstico de síndrome pulmonar humano por hantavirus.
Los hantavirus son un grupo de virus ARN que pertenecen a la familia Puñaviridae. Son agentes causales de dos de graves enfermedades humanas: la fiebre hemorrágica con síndrome renal, con prevalencia en los continentes asiático y europeo, y el síndrome pulmonar por hantavirus, con prevalencia en el continente americano. Se transmiten fundamentalmente por inhalación de aerosoles cargados de partículas virales provenientes de las heces, la orina y saliva de los roedores infectados. Otras formas de transmisión posibles son el contacto directo de mucosas conjuntivales, nasal o bucal con dichas secreciones, o también por la mordedura del roedor infectado. También existen evidencias epidemiológicas y virológicas de transmisión de persona a persona. Esto está en relación al virus Andes, descubierto en el sur de la Argentina, y por ello secreciones y otros fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos en caso de atención a pacientes con infección por hantavirus. Entre pacientes con fiebre hemorrágica con síndrome renal también se ha demostrado la transmisión por alimentos o agua contaminada. La infección por hantavirus puede presentar manifestaciones clínicas muy variables. En base a la experiencia de nuestro país, se puede considerar las siguientes formas de presentación: una forma febril indiferenciada, formas febriles con compromiso abdominal, renal, hemorrágico o neurológico, y el ya mencionado síndrome cardiopulmonar humano. Este síndrome, dependiendo del tratamiento instalado y del componente inmunológico de cada paciente, puede evolucionar de tres maneras distintas: una injuria pulmonar moderada sin compromiso hemodinámico, una injuria cardiopulmonar severa con compromiso hemodinámico, pero que presenta buena respuesta al tratamiento, o una injuria pulmonar severa con un shock refractario. Y puede dividirse en cuatro fases: prodrómica o febril, cardiopulmonar, diurética y la fase de convalescencia. La fase prodrómica se extiende entre 3 a 5 días, con un rango de entre 1 a 12 días. Presenta un inicio brusco de fiebre superior a 38,5 grados, o astenia, escalofríos y mialgias generalizadas que pueden acompañarse de un cuadro compatible con abdomen agudo. Con menor frecuencia se pueden observar síntomas gastrointestinales como náuseas, con o sin vómitos. Otros síntomas de inicio pueden ser cefaleas, mareos, artralgias, dolor torácico o sudoración y petequias. Síntomas respiratorios en esta fase están frecuentemente ausentes. En cuanto a la fase pulmonar, esta sigue a la fase prodrómica y se caracteriza por la presencia de shock y edema pulmonar que puede progresar rápidamente entre las 4 y las 24 horas. Es en esta fase en el que el tratamiento del soporte vital al paciente y el comportamiento inmunológico del mismo desempeñan un rol fundamental en la evolución de la infección. En líneas generales, en aquellos pacientes que presenten una respuesta favorable, la estabilización hemodinámica y respiratoria ocurre durante las primeras 48 horas de tratamiento, seguida de una rápida mejoría de los parámetros del laboratorio y del edema pulmonar. En estos casos, la siguiente fase es la diurética, caracterizada, como ya dije, por una rápida absorción del edema pulmonar, eliminación rápida del líquido, resolución de la fiebre y del shock. Un signo temprano de esta fase o de este proceso es la diuresis espontánea. Y finalmente, en estos pacientes, la última fase es la de convalescencia, que puede durar hasta 2 meses posteriores a la infección. Si bien los pacientes suelen recuperarse completamente, pueden existir trastornos visuales, hipoacusia sensorio-neural, bradypsiquia, debilidad muscular y persistencia de la miocarditis. En aquellos pacientes en los que no haya una respuesta favorable, generalmente la evolución es de un shock refractario a tratamiento que es seguido de una falla multiorgánica.
Desde el punto de vista imagenológico, inicialmente la radiografía de tórax muestra signos de edema intersticial bilateral leve a moderado, expresión del edema pulmonar no cardiogénico, con conservación de la forma y tamaño de la silueta cardíaca. Este infiltrado luego progresa, produciéndose edema alveolar y en algunos casos derrame pleural. En aquellos pacientes con una evolución favorable, la radiografía de tórax se normaliza al cabo de aproximadamente 3 a 4 días, pero puede tardar hasta 10 días o más. El síndrome cardiopulmonar, por otro lado, se corresponde clínicamente e imagenológicamente también con un síndrome de distrés respiratorio del adulto, que consiste en una lesión propia de los pulmones que se establece en forma aguda, con infiltrados pulmonares difusos y bilaterales con una grave afectación del intercambio gaseoso y de la mecánica pulmonar, acompañada de una típica miocarditis que se manifiesta con depresión miocárdica y shock. Con respecto al tratamiento, en la actualidad no existen medicamentos antivirales que sean aplicables para curar las infecciones por hantavirus. El tratamiento de pacientes con fiebre hemorrágica con síndrome renal o el síndrome cardiopulmonar humano se restringe a procedimientos de apoyo para mantener el control de los síntomas que puedan poner en peligro la vida del paciente. En cuanto a la evolución del caso presentado, a las 24 horas de ingreso a la unidad de terapia intensiva, la paciente presentó un empeoramiento de la hipoxemia con una PAF menor a 120 milímetros de mercurio, con dosis máximas de analgesia e inestabilidad hemodinámica con requerimiento de noradrenalina a dosis altas. Con este patrón de bajo gasto cardíaco se inició tratamiento con dobutamina y además se indicó diálisis continua por el empeoramiento de la PAFI y con el objetivo de eliminar líquido. Y finalmente a las 36 horas de ingreso a UTI, la paciente intercurre con un paro cardiorrespiratorio, intradiálisis, sin respuesta a las maniobras de reanimación avanzada. Esta radiografía que estamos viendo en la diapositiva corresponde a la última imagen que se le realizó a la paciente en la sala de cuidados intensivos. Es una incidencia anteroposterior con equipo portátil, donde se puede ver el velamiento de ambos campos pulmonares, y los elementos metálicos de monitoreo cardíaco y el tubo endotraqueal. Como conclusiones del caso, se ha acumulado mucho conocimiento desde el descubrimiento del hantavirus como agente causal de patología humana. El diagnóstico de este virus se basa en la evidencia serológica y de la sospecha clínica. El tratamiento de los pacientes con el síndrome cardiopulmonar humano o la fiebre hemorrágica con el síndrome renal se restringe a procedimientos de apoyo para mantener el control de los síntomas que pueden poner en peligro la vida de los pacientes. Los hallazgos imagenológicos en estos casos no son de carácter patognomónico, pero pueden aportar información valiosa que lleve a una sospecha diagnóstica y pronóstica del paciente. Y por último, se espera que una mejor comprensión de la biología viral y la fisiopatología pueda conducir a modalidades terapéuticas más efectivas y específicas en el futuro. A continuación, la bibliografía consultada para la elaboración del caso. Muchas gracias.